Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a este segundo conversatorio denominado La Resonancia de la Nueva Escuela Mexicana, y le agregaríamos en nuestra América. En el marco de los diálogos por la transformación, organizado de manera conjunta por Ciencia y Academia por la Transformación, el Movimiento Magisterial Nacional por la Transformación Sindical, tu red con afecto y con amor, y por el Movimiento Pedagógico para la Transformación. El día de hoy nos acompaña un compañero y amigo, el maestro Juan Carlos Beltrán, quien se estará a cargo de dar la bienvenida. Quiero comentarles que nuestro amigo Juan Carlos Beltrán tiene estudios de pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la licenciatura en educación, es maestro en innovación educativa y ha ocupado muchos cargos a nivel de la Ciudad de México en el ámbito educativo y también de la administración. Tiene también una larga trayectoria en el ámbito de la política. Él fue diputado local en la Asamblea Legislativa número 4 de la Ciudad de México, integrante de la Comisión de Gobierno, integrante de la Comisión de Educación, responsable de la elaboración de la Ley de Educación del Distrito Federal y de la propuesta de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Así es que tiene una gran experiencia en materia jurídico-educativa, legislación educativa. También fue director ejecutivo de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Fue responsable también de la Comisión de Planeación y Programación de la Educación Media Superior en la Ciudad de México, director general de Educación Inclusiva y Complementaria de la Secretaría de Educación también de la Ciudad de México. Nuestro amigo Juan Carlos Beltrán tiene también una larga trayectoria en la función pública y una larga también carrera política. El día de hoy, pues, nos dará la bienvenida y la apertura a este segundo conversatorio. Adelante, mi estimado Juan Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias, mi estimado Juan José. Bueno, agradecerles a todos los que se han conectado el día de hoy para escuchar al doctor Bienvenido Argueta. Este conversatorio es parte de un esfuerzo que hemos venido construyendo por una convocatoria que se hizo ya hace más de un año de diferentes académicos para constituir algo que llamamos en su momento Consejo de Ciencia y Academia. El Consejo de Ciencia y Academia existe a nivel nacional y en cada uno de los estados hay un capítulo. El capítulo, muchos de nosotros participamos en diferentes capítulos. Hay un capítulo muy importante que es el capítulo de Chiapas, donde el Movimiento Nacional de Transformación Sindical y el Movimiento Pedagógico Social para una Vida Autónoma y Digna han jugado un papel muy importante. Y desde ahí ha sido un puente para vincularnos con nuestros hermanos en América Latina, que hoy participan también, a quienes les damos la bienvenida, que estén en este evento y que puedan platicar con nosotros, nos puedan escuchar. Participan también de este proceso, ya lo señalaba mi amigo Juan José, el Con Afecto y Con Amor, que es una asociación civil a nivel nacional que aglutina maestros comunitarios, sobre todo maestros que trabajan en las comunidades más pobres del país, en las zonas más alejadas. Son maestros comunitarios que trabajan en CONAFE y en otras instituciones. También en este proceso se encuentra organizado y trabajando con todos nosotros otra organización que es muy importante, que es tu red Transformación, Educación y Derechos, que es una red de educación media superior. Entre todos nosotros estamos haciendo este esfuerzo porque entendemos que hay un momento que es muy importante en el país y que va a permitir dialogar con América Latina como lo estamos haciendo el día de hoy y con el doctor que viene a exponer su posición y su visión de las cosas. Hay una reflexión en un proceso que se llama Diálogos por la Transformación. Y por eso agradecerles a todos que estén presentes. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a los hermanos del país, pero también los hermanos que están allí de la frontera y los hermanos que están en América Latina, que nos pueden escuchar y compartir con nosotros. Gracias, Juan José, gracias, Armando. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas Adelante, Juan gracias, Juan José. Carlos. Pues voy a presentarles el día de hoy a nuestro moderador, el doctor Armando Rojas, quien será a cargo de guiar este diálogo. Es doctor en educación, ¿sí? Y también tiene un segundo doctorado
la formación de sujetos con sentido y proyecto para la transformación social, egresado al Instituto de Pensamiento Crítico para la Transformación Social y Pectrazos. Él tiene 41 años de servicio, ha ocupado diferentes cargos, tiene una gran experiencia, fue el primer director general del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, INEVAL, fue director académico del CECITECH, coordinador estatal de programas especiales y compensatorios de la Secretaría de Educación y coordinador general del proyecto de la nueva escuela chiapaneca, un programa muy exitoso aquí en Chiapas. También es el presidente del Movimiento Pedagógico y Social para una Vida Autónoma y Digna, una asociación civil, y también es miembro del claustro académico del Instituto Pensamiento Crítico para la Transformación Social y Pectrazos, y es coordinador en el estado de Chiapas del Consejo de Ciencia y Academia, es Claudia. Pues vamos a ceder la palabra a nuestro amigo Armando para poder sacar provecho a toda esta compartencia que nos trae el doctor Bienvenido Argueta, que es algo muy importante. Adelante, mi estimado Armando, tienes la palabra. Gracias, amigo Juan José. Y bueno, Juan José es parte del equipo también del Instituto de Pensamiento Crítico y del Movimiento Pedagógico Social y del Consejo de Ciencia y Academia también. Somos parte de una comunidad epistémica que ha venido construyendo y cultivando pensamiento crítico desde América Latina. Y bueno, después que han dado la bienvenida, a mí me resta presentar a un amigo, a un hermano con el que hemos ido construyendo de años para acá relaciones y afectos, reconocimientos. Mi amigo, el doctor Bienvenido Argueta, de origen guatemalteco, del hermano país de Guatemala, con una experiencia vasta en diseño curricular, con estudios de doctorado en la Universidad de Ohio, Estados Unidos, y bueno, con una participación en experiencias educativas a nivel de América Latina muy grande. Estuvo en la construcción del proyecto de nación y de educación en Bolivia. Y bueno, eso de alguna manera le da cierta autoridad por la experiencia, por la visión que él ha construido, y pues igualmente en estos espacios de construcción que hemos coincidido. Pues hoy nos va a hablar sobre la resonancia de la nueva escuela mexicana, evidentemente en el contexto de nuestra patria grande. Desde una mirada geopolítica de lo que viene sucediendo en América Latina con la llegada de muchos gobiernos progresistas, y dentro de esos gobiernos progresistas, pues México como un país al cual en muchas ocasiones lo han considerado el hermano mayor, no, pero en ese sentido, lo que resuena, lo que se sabe, lo que se escucha, lo que se conoce, lo que se espera, pero sobre todo lo que le hace sentido. Sobre eso nos va a hablar desde su experiencia el maestro Bienvenido Argueta. Bienvenido, mi querido maestro. Y solo a ustedes, al único que le puedo decir doblemente bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Armando, a Juan José y a Juan Carlos Beltrán por la invitación a estos diálogos de la transformación. Esto también considerando
uno de los temas más relevantes que yo creo que hay en la actualidad en América Latina, porque cuando estamos hablando del calado de la reforma, de una reforma educativa, en América Latina estamos prácticamente discutiendo lo que sería la sustitución de un modelo que desde los años 90 del siglo pasado y las primeras 2 décadas de este siglo básicamente han tenido una influencia tremenda en los sistemas educativos que van vinculados definitivamente a los cambios que obedecen en el mundo con el fin de la Guerra Fría y básicamente también con toda la introducción del neoliberalismo, que en los países también hacen distintas o se manifiesta en distintas etapas. En ese sentido, yo creo de que nosotros debemos de revisar qué significa realmente la nueva escuela mexicana en el contexto actual. Particularmente porque si bien es cierto que en América Latina están habiendo profundos cambios, particularmente en lo que es Brasil, lo que es Colombia, Chile en cierto sentido, básicamente, digamos, en el caso de Lula, por los problemas también que se generaron previo a su asunción y durante su asunción, en Colombia también todas las manifestaciones de oposición que están habiendo en contra de Petro, y Chile también con lo que fue digamos, el referéndum y los resultados que obtienen ante las reformas constitucionales, básicamente no han tenido la opción que México está teniendo en la actualidad con lo que podemos decir esa transformación educativa. En ese sentido, también debemos de señalar que qué significa realmente una reforma educativa y por qué es tan relevante en estos contextos de cambio. De hecho, ya en el primer diálogo que ustedes sostuvieron, se hablaban de elementos esenciales por parte de Emilio Tenti con relación a lo que era la democratización de la educación y de cómo también la propia educación en términos de democracia, no en términos de una democracia en crisis, sino de una democracia en términos que busca, en cierto sentido, la equidad, la igualdad en términos de las relaciones sociales, de la justicia social y de eliminar también aquellas relaciones de poder que limitan sobre todo a los menos favorecidos, también tiene, digamos, un efecto directo en los sistemas educativos. De hecho, en uno de los textos de la nueva escuela mexicana se habla de cuál ha sido el historial de los cambios recientes en el sistema educativo mexicano y de cómo la anterior reforma privilegiaba ante cualquier dinámica de democracia o de justicia social. Su primera finalidad, objetivo era elevar la productividad del país para elevar el crecimiento económico como una condición esencial y donde también hablaba de las libertades frente precisamente al principio de igualdad y equidad, sin la cual no pueden haber tampoco libertades ni democracia. En ese sentido, nosotros lo que observamos también con esta dinámica de la nueva escuela mexicana y de la resonancia que está teniendo es porque al final de cuentas lo que se está dando paso es de nuevo a una revalorización de las instituciones del Estado frente a lo que son una diversidad de organismos internacionales, pero también de grandes transnacionales, quienes planteaban en el pasado reciente lo que eran iniciativas de reforma curricular y digamos que se titulaban iniciativas de reforma curricular en la era global. Y ahí nosotros observamos, digamos, no solo lo que era el Banco Mundial, el BID, que también hacían préstamos para promover estas reformas,
sino también organizaciones como por ejemplo la OCDE, donde prácticamente se impuso una perspectiva de lo que era el desarrollo de las competencias, pero también todo un sistema que sostenía esto, como eran la evaluación de los alumnos de PISA. Y no solo eso, sino también tenemos otras propuestas que se hacen en el Foro Económico Mundial del 2014, donde dice, no, tenemos que generar nuevas reformas de un aprendizaje que medie básicamente las nuevas, digamos, las habilidades para el manejo de nuevas tecnologías en el siglo XXI y promover precisamente esa elevación de la productividad. El gobierno de Estados Unidos también generó propuestas de generar conocimiento y habilidades transferibles en el siglo XXI y, digamos, grandes empresas como Cisco, Intel y Microsoft con, digamos, el informe Engage, que básicamente también nos plantea cuáles son esos aprendizajes que se esperan desde una perspectiva, sobre todo empresarial y al margen, básicamente, del fortalecimiento y la atención de las necesidades de las poblaciones que viven en nuestros países. En ese, y abordando precisamente esto, nosotros lo que estamos viendo y lo que conocemos de la nueva escuela mexicana es que vuelve a renovar un lenguaje que teníamos rato de no escucharlo. Y este lenguaje, por ejemplo, va asociado a condiciones, por ejemplo, de una pedagogía, por ejemplo, de la decolonialidad, o plantear también elementos básicos de confrontación con aquellas limitaciones que se tienen de generar una educación que atienda sobre todo las necesidades de las diversas poblaciones. Y en ese sentido, el enfoque que se le da desde entrada es un enfoque del ejercicio efectivo del derecho humano a la educación y de la dignidad humana. Y no solo esto, sino también devuelve a la educación esa noción de bien público frente a una privatización de la educación en términos de una construcción colectiva. No obstante, también nosotros observamos que esta privatización de la educación generalmente también está vinculado a los privilegios de ciertos grupos de nuestras sociedades que al final de cuentas son los que generan incluso dentro de lo que son los sistemas de evaluación internacionales los mejores rendimientos y que generan también una condición de garantizar que no exista esa efectiva movilidad social, entre comillas, puesto que al final de cuentas lo que se obtienen son los estatus que generalmente tienen niños y niñas y las familias a las cuales pertenecen, donde si uno nace pobre va a seguir siendo pobre y la educación que recibe va a tener menos recursos, etcétera, etcétera. Y si uno tiene mayores recursos va mejorando en condiciones de lo que sería una educación que es apropiada para ellos. En ese sentido, cuando se le devuelve ese sentido público a la educación, también tiene una exigencia básica de participación. Y en ese sentido, lo que se conoce de lo que es la nueva escuela mexicana es de que no solo participan autoridades federales, representantes de pueblos indígenas, que es otra de la valoración básica que se hace dentro de la reforma de ese reconocimiento a los pueblos indígenas y afroamericanos en términos de la diversidad en la cual vivimos, lo que es también el Magisterio Nacional, estudiantes y familias, ONGs, universidades y otros. Y esto quería referirme, puesto que también vemos que cada una de las participaciones generan una nueva dinámica. Y esta nueva dinámica, por ejemplo, con el Magisterio Nacional, donde en las últimas 2 décadas observamos un desprecio hacia la función docente y responsabilizándolos directamente de ese supuesto fracaso en el aprendizaje, particularmente en los exámenes que se medían y en los cuales se pretendía incluso generar condiciones de contratación de acuerdo a los resultados en esas evaluaciones, independientemente de las condiciones en las cuales se desarrollaran los docentes, como también el hecho de las evaluaciones a los docentes mismos. Y en ese sentido también no solo la responsabilización, sino también de disminuir la capacidad de participación en términos de lo que se aprende en la escuela, de aquello que se enseña en la escuela.
Asimismo, digamos, existe una mayor participación de las universidades. Observamos, por ejemplo, la UNAM. Y en ese sentido, yo recuerdo que recientemente vi a una colega que participó con nosotros en Guatemala en un evento a nivel, obviamente, de Zoom, pero que ella, recuerdo que presentó uno de los textos que tenían elementos culturales reconocidos sobre todo por lo que sería, digamos, esa cultura que no ha sido elevada en términos sociales, y entonces ella tuvo una defensa tremenda. Pero ¿a qué es a lo que voy? Que no solo hace relevante el conocimiento y la experiencia específica de diversos grupos sociales, democratizando efectivamente la educación y el acceso a la cultura, pero también de cómo la UNAM empieza a tener una mayor participación en este proceso. En ese sentido, estamos observando efectivamente manifestaciones de lo que podríamos decir cambios que se dan dentro de una propuesta que efectivamente viene a sustituir el antiguo modelo que hasta hace poco teníamos. Y eso ha obligado, en cierto sentido, a generar condiciones de diálogo en el marco, como dijimos, de la diversidad social y, en cierto sentido, también de cómo se hace una propuesta que va de una centralización curricular donde todo estaba controlado por las autoridades federales y donde, al final de cuentas, las autoridades estatales y todo el esquema de supervisión seguían ese esquema centralizado donde tenían poca capacidad de poder participar y generar propuestas y contextualizar los mismos en lo que ustedes le llaman el codiseño de los programas de estudio hacia una nueva estrategia que en cierto sentido también lo vincula con participación comunitaria y en medio de eso poder, digamos, introducir elementos como serían los elementos de idiomas, culturas indígenas, lo que le están llamando también educación inclusiva, y también lo que es también la parte de participación comunitaria y generación de tejido social en instancias que en el pasado no se tomaban en cuenta, digamos, esa dispersión que en zonas urbanas se podía manifestar. Esto también tomando en cuenta que, por ejemplo, el día de ayer en televisión transmitieron uno de los programas donde estaban los responsables de la nueva escuela mexicana, y ellos también aludían a esas diferencias estructurales que afectan precisamente los aprendizajes y de cómo se pretende mediante la escuela mexicana irlo superando, y que obviamente los que tenemos conocimiento y experiencia en términos de reforma sabemos que no puede ser de la noche a la mañana, sino es un proceso básico que lleva su tiempo. Hay otros aspectos relevantes, básicos, que ustedes tienen que tratan de manifestar, y uno es la recuperación de no solo de la participación que parte de esas dinámicas de descentralización curricular que se han desvanecido en países que curiosamente lo promovían de una manera mucho más directa y mucho más fehaciente, como en el pasado fue Estados Unidos o la propia Inglaterra, y que en la actualidad más bien existe una preocupación nada más por resultados en exámenes, que es también un concepto de calidad educativa, pero que han olvidado un elemento clave que ustedes le llaman proceso de emancipación. Es decir, vuelven también a replantear lo que, digamos, siempre se ha buscado en términos de que la educación va vinculada obviamente a los grandes cambios sociales, o en su caso, como fue la educación hasta hace poco, más bien solo a condiciones. Buenos días, estimados compañeros. Más bien solo a condiciones específicas que tenían que ver con lo que nosotros podríamos decir esas relaciones de mercado en términos de cómo nos hacen más eficientes, cómo nosotros somos capaces de seguir ciertas reglas del juego, pero en ninguna manera de señalar de una manera mucho más directa el compromiso que hay con ciertas luchas que hacen más justa el desarrollo de la sociedad. Por otra parte, también hay otros conceptos básicos que es la resonancia de la escuela, de esta nueva escuela mexicana, que tiene que ver
digamos, con el desarrollo tecnológico y la cultura digital, pero bajo una perspectiva mucho más humanizante. Y también lo que serían las escuelas al servicio de las comunidades. ¿Cuál es el papel de las familias? Esa es, digamos, una de las cuestiones básicas que se le reconocen a la nueva escuela mexicana y también, obviamente, a nivel de lo que nosotros podemos decir, lo que era típicamente conocido como asignaturas o materias o organización curricular, que ahora tenemos nosotros otra dinámica completamente diferente, que son lo que le llaman los campos formativos, que también es una organización curricular novedosa, particularmente con lo que son, digamos, estas 4 campos formativos que se tienen y cómo a partir de ahí hay contenidos y procesos de desarrollo y vemos también lo que presentan como una dinámica metodológica, que lo que presentan son herramientas específicas que va desde la Autoridad Educativa Federal con relación a la propuesta de lo que son los planes de estudio, procesos participativos, yendo desde lo preescolar hasta la secundaria, como también lo que son, digamos, los programas ya específicos y cómo colectivos docentes pueden ir construyendo programas analíticos y la planificación didáctica en específico. A ese respecto, tampoco podemos nosotros, digamos, tener muchas expectativas, pero también tener algunas dudas de cuál va a ser el avance de la nueva escuela mexicana. Curiosamente, esto también va a ser determinante los resultados de las próximas elecciones que van a ser muy recientes. Y en ese sentido, hoy, precisamente en el periódico, en uno de los periódicos que ustedes tienen, salió en la página editorial, salió un artículo en el Milenio donde uno de los autores señala y hace unas preguntas esenciales que, digamos, son preguntas que son básicas en este proceso de reforma y a las cuales estamos atentos en América Latina. Y uno es si se puede cambiar e implementar un cambio, digamos, cuando se ha venido dando que hay maestros, dice él, que llevan 20 años. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar de la noche a la mañana solo porque existen documentos? ¿Será posible efectivamente que los maestros con cierta experiencia vayan a cambiar esas dinámicas que han tenido a lo largo de su carrera y que se han fomentado en los últimos 30 años? Y donde, digamos, les exigen quizás menos responsabilidad de lo que significa la participación comunitaria. Por otra parte, dice, se van a cambiar efectivamente los currículums también de las escuelas normales y de las escuelas de formación docente de tal manera que respondan a esta nueva perspectiva. Y hace un conjunto de preguntas que son, digamos, obviamente el autor lo hace desde una perspectiva y una posición política, pero digamos las preguntas son válidas en términos de hasta qué punto realmente se tiene esa capacidad de transformación y de modificación de lo que serían estos cambios que se pretenden llevar a cabo. Porque al final de cuentas, de pasar de un modelo de pasar de un modelo centralizado a descentralizado, también exige que todo el sistema esté lo mejor aceitado que se pueda para efectivamente funcionar, porque no solo se trata de una relación entre las autoridades federales y los niveles locales, sino también se trata de cómo reciben los maestros apoyo directamente en la metodología que es planteada, que parte precisamente de procesos de investigación de necesidades de la comunidad, de intereses de estudiantes, que son las fuentes básicas del currículum, y a partir de ahí contextualizar y reconstruir en estos campos que también generan condiciones basadas en la teoría de la complejidad de Morán y que no es tan sencillo el hecho del manejo de esto. Yo recuerdo una canción al estilo que la cantaba una mujer, pero quien la había hecho era Juan Gabriel, donde decía, la costumbre es más fuerte que el amor.
Y entonces, efectivamente, ¿hasta qué punto somos capaces de generar esas condiciones de cambio en las diversas escuelas? Porque al final de cuentas, lo que se generan son condiciones que no solo es un maestro el que por escuela va a generar esos cambios, sino es el conjunto de maestros. Y ante esos 30 años con reformas que limitaron la participación de las comunidades y una práctica educativa dirigida de manera central, ¿cómo vamos a respaldar esta dinámica? Y esa es una de las interrogantes que también tenemos. ¿Hasta dónde llega la contextualización y hasta dónde llega la generación de nuevos aprendizajes? Porque también se habla mucho de esa relación en términos de diálogos de saberes y esa pedagogía decolonial. Sin embargo, cuando se hace alusión a los diálogos de saberes, también se hace sobre una lógica que opera, que en cierto sentido hablaban de espacio-tiempo que es ancestral, espacio-universo y espacio-tiempo disociados por las nuevas tecnologías, pero en el fondo, en ese diálogo de saberes, también entra no solo un pensamiento crítico hacia las culturas ancestrales, sino también cómo ellas tienen la oportunidad de ser reconocidas las lógicas sobre las cuales generan ese conocimiento o aprueban los contextos de conocimiento o aprueban las condiciones de práctica. Por ejemplo, en términos de esa perspectiva, como nosotros los tenemos en el caso de Guatemala y otros países, pero en el caso nuestro de esa perspectiva maya, donde no hay una separación entre hombre y naturaleza, sino hay una, digamos, en ese concepto Winac, que en cierto sentido engarza el universo como un todo y donde yo no me veo aparte y por lo tanto mi relación con el ambiente es otro. Y es distinto a un ámbito de ciencia que supera, que separa precisamente el sujeto del objeto, porque yo quiero verlo objetivamente y entonces yo me separo de él, cuando, digamos, estas otras culturas tienen otra perspectiva. No obstante, también surgen elementos críticos frente a las propias culturas, como por ejemplo han surgido organizaciones y académicas, digamos, en el caso nuestro, de académicas mayas, que generan también crítica acerca de su cultura, como es, por ejemplo, la cuestión de género y las relaciones de poder y autoridad que se establecen ahí. Pero, ¿cuál es mi punto entonces? Que ninguno de estos aspectos están liberados de tensiones y de generación de apoyos y de necesidades, y que en ese sentido, digamos, no solo van a requerir procesos de formación y capacitación con mayores niveles de profundidad, pero también con mayores niveles de flexibilidad, como también el hecho de cómo se generan elementos básicos de una democratización que también tiene que ver con una epistemología que efectivamente dé la posibilidad no solo al diálogo en términos de Occidente, sino un diálogo que abra esa dimensión efectivamente para aprender de diversas culturas. Por otra parte, ¿cuáles van a ser las condiciones efectivas de participación? ¿Hasta dónde van a llevar estos niveles de participación? Y si efectivamente la entidad federal o las autoridades federales de la Secretaría de Educación van a tener la opción y la oportunidad de abrir otros espacios, como por ejemplo opciones que efectivamente se dieron con la nueva escuela chapaneca, donde ahí el proceso precisamente de educación partía también de un proceso de reflexión de las subjetividades de los propios docentes, quienes no son, digamos, quienes tienen una direccionalidad del proceso educativo sin observar que ellos mismos son sujetos de la construcción de esas nuevas subjetividades e intersubjetividades con sus estudiantes. Por otra parte, también van a atravesar, quizás eso es lo que uno presupone en términos de esa resonancia de la Escuela Nueva Mexicana, de algunos posibles malos resultados con relación a lo que antes se consideraba calidad en términos de los exámenes de PISA o el examen de YESE o TIMSS, donde ellos responden efectivamente a ciertas condiciones, pero no necesariamente no a la nueva perspectiva de educación, donde la calidad más bien va vinculada, si bien es cierto, puede atender parte de esto, atiende fundamental y esencialmente a esas necesidades de la población, a intereses y condiciones efectivas de los estudiantes.
Por otra parte, también que quisiéramos observar qué es lo que ocurre, por ejemplo, en escuelas multigrado. Aquellos quienes hemos tenido la experiencia de tener procesos mucho más flexibles, digamos, muy parecidos a la escuela, a la nueva escuela mexicana, es de que, digamos, como los maestros tienen que contextualizar, es mucho más complejo, por ejemplo, en contextos multigrado con diversa población de diversas culturas y cómo yo voy a construir precisamente mi plan atendiendo a una diversidad de niños y niñas en diversos grados y a la vez con distintos idiomas, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo lo que sí estoy claro es de que eh, la nueva escuela mexicana que ha sido creado durante esta administración de AMLO, pero que tiene, digamos, poco tiempo de estar operando, va a generar también la ampliación de acciones para asegurar la reforma y también nosotros quisiéramos ir viendo cuál es el proceso, cómo se desarrolla esta dinámica y que obviamente va a depender de los resultados, creo yo, de las próximas elecciones con relación a la posible continuidad que puede tener. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente, yo creo de que México lo que tiene en la actualidad es un liderazgo tremendo con relación a una perspectiva alternativa de la educación. Y obviamente esto está vinculado y está dado a nivel político. De hecho, yo creo que lo lamentable y la condena que muchos hicimos de lo que fue la invasión de lo que fue el ejército ecuatoriano, la embajada de México en Ecuador, es más que obvio que es también en términos de esas relaciones políticas que se dan en América Latina, digamos que se dan en grupos de poder que afectan prácticamente toda América Latina y que no somos indiferentes y que hay muchas condenas de lo que ocurre o no ocurre en los países. Lo que sí es cierto es de que México se plantea como una alternativa favorable frente a otras instancias y otros países que también son hermanos y amigos, que por ejemplo su apuesta es la seguridad y que tenemos cárceles llenas de jóvenes que lamentablemente ante la falta de oportunidades y carencias de las mismas, solo han tenido la violencia como mecanismo efectivo de subsistencia. Y ante eso tampoco se da una política sostenible. Y en ese sentido, ustedes lo que le están apostando es directamente al ámbito de la educación y no solo la educación ya en términos de cómo nosotros sencillamente rendimos bien o no y cómo al final de cuentas vamos a ser, digamos, más eficientes en los sistemas de producción, sino efectivamente estamos abriendo un espacio mucho más democrático, mucho más social, mucho más comprensivo, mucho más humano y bajo una perspectiva del ejercicio del derecho humano a la educación. Yo me quedaría aquí para escuchar preguntas que ustedes tengan o observaciones. Gracias, mi querido maestro. Bueno, pues agradecer esta parte de donación, ¿no? De mirada desde afuera de lo que está pasando en México, ¿no? Me parece que pues nos coloca retos, como esto último que usted acaba de decir, el cómo quieren conocer cómo se desarrollan los procesos, ¿no? Y qué resultados se van teniendo en la transformación, porque igual lo decía usted, o sea, va a haber confrontación con modelos, o sea, no puedes este modelo venir a medirlo con los estándares y con los indicadores de la OCDE, ¿no? O de otro modelo que no sea este. Entonces, allí nos deja usted retos que igualmente los hemos ido reflexionando. O sea, se requiere otro modelo de evaluación, ¿no? Desde una mirada diferente. Y eso habría que construirlo porque los modelos
actualmente estandarizados no evalúan la diversidad, no evalúan la interculturalidad, no evalúan la emocionalidad, no evalúan conciencia, voluntad. Entonces, ¿cómo se pueden ir construyendo también indicadores articulados, ¿no? Que den cuenta de esas transformaciones que se van dando con estos nuevos modelos. Bueno, de las preguntas que nos comparten por allí, está bueno, ¿qué transformaciones de gestión se tendrían que estar haciendo? ¿Qué pudiera compartir usted de sus experiencias en cuanto a decirle a México o algunas sugerencias para México de qué errores no debe cometer desde la experiencia y la mirada que usted tiene? ¿Qué transformaciones en la gestión usted lo decía también, o sea, en esa estructura con la que bajan las indicaciones, no con la que bajan los procesos, a veces que se dan en cascada, pues viene como el teléfono descompuesto, la última instrucción nada tiene que ver con la primera, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles serían como los retos? Nos comentan y nos preguntan también cómo atender los vacíos, las lagunas que históricamente hemos tenido como problema, porque en toda América Latina tengo entendido por algunos documentos que hemos tenido acceso, que hay rezagos, hay vacíos de orden metodológico y conceptual en el tránsito de un nivel educativo a otro con los alumnos, ¿no? Y aquí nos comenta un compañero que nos dice, bueno, lagunas, vacíos metodológicos que se traen y ahora que se acentúan más con la pandemia, ¿no? Entonces, con todas estas transformaciones que se van dando, entonces, pues, ¿qué se requiere? ¿No? ¿Qué tipo de maestro? ¿Cuáles serían como las nuevas claves de la formación de los maestros? ¿No? Porque cierro con esto, o sea, los cambios de la realidad no podemos tener la misma, o ante los cambios de la realidad no podemos tener el mismo tipo de educación. Le devuelvo la palabra a mi querido maestro. Ok, gracias. Básicamente, yo puedo hablar de más bien desde la experiencia que hemos tenido con una diversidad de acciones. De hecho, a mí me tocó dirigir la reforma educativa posterior a la caída, entre comillas, de los gobiernos militares en Guatemala, donde se hablaba de una transición democrática. Y entonces se promovió una reforma similar en Guatemala, en términos de ese concepto de centralización y de participación comunitaria. Digamos, nosotros sufrimos, digamos, más que sufrir, nosotros atravesamos un conjunto de problemas que yo imagino que ustedes también lo van a tener. Y es en primer lugar de que también todo el aparato que supuestamente funciona de arriba para abajo debe cambiar la iniciativa porque es un diálogo constante entre las personas que dirigen los procesos de reforma, pero con toda la estructura, pero sobre todo también con los maestros quienes están aplicando el proceso y las comunidades donde se desarrollan estos, porque de lo contrario va a ser muy complejo. Esto porque también la aplicación directa de los procesos de reforma no son inmediatas. De hecho, cuando yo le preguntaba a algunos especialistas mexicanos de cómo se estaba aplicando, por ejemplo, un currículum por competencias y toda esta, digamos, dinámica anterior, me decían, no, nosotros seguimos en su mayoría por contenidos. Es decir, se habla mucho de cambio, pero ¿qué es lo que ocurre efectivamente en las escuelas? Los niños, porque la prueba de fuego de las reformas es la siguiente: las niñas, los niños y adolescentes que ustedes están hablando aprenden de manera
digamos, hay cambios en los procesos de aprendizaje de acuerdo a esas finalidades donde ellos son capaces de reflexionar críticamente, de dialogar, de reconocer las diferencias, etcétera, etcétera. Y eso solo se puede dar si a nivel de la experiencia de las aulas efectivamente hay cambios. Y lo que a mí me decían los técnicos que tenía es, ¿por qué no presionamos y hacemos que los maestros generen estos cambios? Entonces yo les decía, no se trata de eso, se trata más bien de comprender y también dialogar con ellos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que han hecho ellos. Y por eso yo también hablaba, por ejemplo, en instancias de maestros de escuelas multigrado, que no es sencillo, donde ahí, digamos, también requieren, digamos, mayores niveles de apoyo, dado que imagínense ustedes llevar a cabo procesos de cambio, pero también se da otra manifestación que no les había querido señalar. Y es, digamos, en términos de la organización curricular y de los aprendizajes, cómo siguen una secuencia propia de los temas que están abordando. Por ejemplo, ustedes señalan en uno de los textos de historia. Entonces dice, el privilegio del presente. No obstante, digamos, yo sé que la conciencia histórica y temporal, además de hacer apelación al presente, yo tengo una apertura o un horizonte que me abre el futuro, porque yo al final de cuentas también tengo proyecto. Y una responsabilidad, precisamente el proyecto, pero yo también tengo que pasar o tengo que interpretarlo, y obviamente bajo acción presente. Pero de cualquier manera, digamos, generan ciertos textos básicos, pero esos textos, digamos, tienen una racionalidad y una lógica que se manifiesta, pero ¿cómo yo puedo darle sentido a esa misma lógica, a esa articulación cuando, digamos, las personas o la población en la cual estoy trabajando tienen ciertos intereses y ciertos problemas? Por ejemplo, en algunas zonas incluso tenían problemas, por ejemplo, relaciones de propiedad, por ejemplo, cuestiones complejas en comunidades, digamos, agrícolas, indígenas. ¿Qué se hace también? Es ir digamos, estos enfoques de género o las relaciones entre niños y adultos en contextos donde los cambios deben de ser radicales, pero también en conjunto con la comunidad, que no es tan sencillo. Todo eso, digamos, requieren también soluciones y que tienen que tener equipos de apoyo en los niveles locales y que efectivamente, hermano, tengan que hacer modificaciones en la formación docente. Y esto tienen que mediarlo también con universidades, que algunas de ellas no van a estar tan comprometidas con el cambio, pero es parte de ese proceso, ¿verdad? Ahora, yo sí diría que entidades como las de ustedes, Armando, del movimiento y otras, digamos, dinámicas que ustedes tienen, como lo que genera una escuela chiapaneca, también podrían adherirse de manera clara y en apoyo, porque al final de cuentas, como señalaba el propio plan de estudios, no hay dos escuelas iguales y eso es lo que pretenden como ideal. Pero tampoco la reforma, por lo tanto, va a tener una uniformidad, sino van a haber distintos desarrollos que tienen que estar atentos y que tienen que brindar ese apoyo. De lo contrario, yo creo de que va a haber de nuevo, como fue con la anterior reforma, eh, muchas declaraciones y muchos documentos, pero al final de cuentas, lo que efectivamente se tiene como experiencia en las comunidades, en las aulas, en los contextos de aprendizaje, es lo que va a ser la reforma. Ok, muy bien. Maestro, bueno, pues agradecerle su participación. No tuvimos la oportunidad de comentarle al público una situación que tiene el maestro de salir casi en lo inmediato. Corriendo ahorita. Tiene una reunión en un momento más. Maestro, pues agradecerle y esperar que próximamente volvamos Sí, a sí, sí. encontrarnos y volvamos a coincidir nuevamente. Sí, y sobre todo invitarlos a ustedes también para que en otros contextos hagamos más resonancia de lo que es la nueva escuela mexicana y también la nueva escuela chapaneca. Encantado, Gracias. maestro. Ya saben. Gracias. Bueno, por aquí nos han dejado igual algunas otras preguntas que vamos a intentar pues, dialogar con ellas. Nos preguntan acerca de cómo cambiar los contenidos de las escuelas en todos los niveles
para descolonizar los saberes. Bueno, aquí valdría la pena reflexionar y preguntarnos si a lo que hay que descolonizar es a los saberes, pero y los sujetos, porque finalmente el saber allí está, la información allí está. O sea, la diferencia pudiera ser la lógica, como tú lees la realidad, y entonces consideramos que sí hay que descolonizar, ¿no? O sea, hay que, más que descolonizar, construir otras historias, ¿no? Construir otros saberes, porque finalmente al que hay que decolonizar es al sujeto, o sea, al que tiene que decolonizar sus prácticas es el maestro, o sea, el que tiene que interpelarse, tiene que preguntarse y tiene él que, una vez que se da cuenta de que como lo está haciendo no es lo mejor o no hay resultados, eh, bueno, colocar su voluntad y hacerse cargo, ¿no? Para empezar a cambiar, si es su relación con los alumnos, si es su relación con el conocimiento, si es su relación con los otros compañeros, o sea, un poco el maestro tiene que empezar a preguntarse, a cuestionarse, o sea, ¿de dónde trae sus prácticas pedagógicas? O sea, ¿por qué él cree que debe de enseñar así como enseña o cómo enseña? Más bien preguntarse, cuestionarse, y en esa medida, evidentemente que estará trabajando sobre sí. Pero bueno, recupero también esta categoría que es una categoría, pero además es una postura epistémica, la de colonialidad. Y entonces me parece a mí que es uno de las categorías primeras que se deberían de estar trabajando en el sistema educativo, y no se trabaja como por separado, ¿no? O sea, que por un lado voy a dar un curso de pensamiento crítico y por otro lado voy a dar otro curso de conciencia histórica y por otro lado voy a dar otro curso de decolonialidad. No, se tiene que trabajar sobre el sujeto, la decolonialidad de las prácticas sociales, de las prácticas pedagógicas del sujeto. Y entonces, una vez que el sujeto se interpela, se cuestiona y llega a un primer momento de significación en donde se da cuenta cómo es como maestro. Una maestra en un curso que trabajé con ella me dijo, yo como maestra de preescolar no mandaría a mi hija con una maestra como yo. O sea, el darse cuenta, porque es un momento hasta cierto punto también de catarsis, porque otra maestra me decía, bueno, ¿y hasta dónde tendré que regresar? ¿Hasta preescolar nuevamente? No, o sea, ese es un momento axial del sujeto, el trabajo de la decolonialidad de las prácticas. Eso es lo que las nuevas claves, dentro de las nuevas claves de la formación debe estar la decolonialidad, debe estar el pensamiento crítico, la conciencia histórica, la autonomía como categorías madres, como categorías de alguna manera articuladoras, pero estas categorías se tienen que dar en procesos de formación a mediano y largo plazo. O sea, no se puede trabajar con un solo curso,
Y bueno, allí están los retos y allí están los desafíos. Juan José, no sé si quiera cerrar con algún comentario. Juan José, ¿sigues por allí? Bueno, creo que vamos a cerrar. Agradecer a todo el público, compañeros, compañeras que nos acompañaron desde México, desde diferentes entidades del país y compañeros de algunos otros países que estuvieron hoy con nosotros, agradecerles su asistencia, su presencia y convocarlos al evento que próximamente tendremos. Por allí les estaremos mandando la información. Muchas gracias, buenas tardes, un abrazo caluroso para todas y todas, para México y para nuestra patria grande también. Gracias, buenas tardes.